congregación Betel Shaddai. Parashá Miketz, al cabo. En esta parashá basada en Bereshit, Génesis 41:1 al 44:17, Primera de Reyes 3:15 al 4:1 y en los escritos mesiánicos Lucas 24:13, inicia con el verso: al cabo de 2 años cumplidos, Paró soñó que estaba parado a la vera del río. Así inicia esta parashá y veamos qué tenemos. Se puede resumir esta parashá en cuanto a lo que es el relato de la vida de Joseph en Egipto y todo el anuncio que tiene que ver con su vida, la vida de Jacob, sus hijos y la prefiguración que tiene esta parashá con el Mesías. Puedo resumir que Joseph, después de 12 años de estar en la tierra de Egipto, es cuando Faraón tiene el sueño y él logra interpretarlo. Esto ocurrió 2 años, que es como comienza esta parashá, 2 años después de que los siervos de Faraón habían estado presos y Joseph les había interpretado el sueño que habían tenido, lo cual se cumplió. De esta manera es que Faraón saca a Joseph de la cárcel y lo nombra su segundo, el virrey, el señor de la tierra. Y de esta manera comienzan posteriormente, después de los 7 años de abundancia, comienzan los 7 años de hambre y esa hambruna se extiende sobre toda la tierra y llega a Canaán, donde está la familia de Joseph. Y es por eso que los hermanos de Joseph viajan a Egipto, pero en el primer momento no lo reconocieron hasta que el mismo Joseph se revela, lo cual los deja sorprendidos, porque la mentira, el engaño de que habían dicho que Joseph había muerto, como lo habían relatado a sus padres, ellos sabían que era mentira, pero quizás con el tiempo ellos mismos comenzaron a creerlo. Joseph sabe que lo ocurrido fue para el bien de su familia y los habitantes de la tierra también, porque era para salvarlos de la hambruna. Joseph obligó, por supuesto, a sus hermanos a traer a Benjamín y esto también fue una prueba porque de esa manera él veía si realmente sus hermanos habían cambiado de alguna manera o no les importaba el hecho de traer a Benjamín y de esa manera cuando llega Benjamín él muestra un favoritismo y también de esa manera evalúa a sus hermanos porque el celo de los hermanos con Joseph era por el favoritismo que tenía su padre con él y este favoritismo que muestra Joseph con Benjamín de alguna manera confronta a sus hermanos y evalúa cómo está la conducta de ellos en base a la conducta y la reacción que habían tenido con él. Y Joseph hace todo esto para darse a conocer a sus hermanos y allí es donde vemos el cumplimiento del sueño aquel que tuvo Joseph cuando sus hermanos y sus padres, como él lo soñó, se postrarían ante él. Esto es parte de lo que relata esta parashá. Sin embargo, yo les estaré explicando un comentario donde vemos la prefiguración que tiene toda esta vivencia de Joseph con el Mesías, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Veamos pues la prefiguración que tiene Joseph con Yeshua. Vemos en cuanto a la edad que tenía 30 años Joseph cuando se presentó ante Paró, es decir, cuando inicia su papel de señor de la tierra, el virrey de Egipto. Eso lo relata Bereshit 41:46. Igualmente en el caso de Yeshua lo relata Lucas 3:23 cuando dice que Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. En el caso de Joseph y Yeshua, ambos fueron vendidos. Lo cita Bereshit 37:36, que entre tanto los medanitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Paró, refiriéndose a Joseph. Y en cuanto a Yeshua, también lo relata Mateo 27:9, cuando dice, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y vemos como un detonante de las acciones tanto dirigidas hacia Joseph como a Yeshua en el sufrimiento y el padecimiento, que la envidia fue un detonante. Dice Bereshit 37:36 en cuanto a Joseph que sus hermanos le tenían envidia y esa envidia era detonada por la preferencia que demostró Jacob con su hijo, el hijo de su amada Raquel. Y en el caso de Yeshua también se generó una envidia entre el pueblo de Israel, donde dice Mateo 27:18, porque sabía, cuando lo entregaron, dice que sabía que por envidia lo habían entregado.
Esto lo decía Pilatos, él sabía que fue por envidia y no precisamente porque tenía méritos para ser juzgado. Otro aspecto que podemos comparar acá es en cuanto a sus vestiduras. Ambos fueron despojados de sus vestiduras. Encontramos en Bereshit 37:23 cuando Joseph alcanzó a sus hermanos y lo despojaron de su túnica, la túnica de lana fina que vestía. Esa túnica era fundamental porque fue la túnica que le había regalado Jacob a Joseph, su hijo consentido, y evidenciaba la preferencia de él. Él era el hijo preferido y consentido de su padre. En cuanto a Yeshua, encontramos que en Marcos 15:24, cuando le hubieron sacrificado, que repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. En estos casos, las vestiduras, además de representar lo simbólico, también reflejan quiénes eran ellos. A Joseph le quitan las vestiduras, sus vestiduras de consentido, de preferido, para posteriormente entregarlo a los medanitas y estos lo venden a Egipto. En el caso de Yeshua lo despojan de sus vestiduras para llevarlo al sacrificio y les despojan sus vestiduras que él tenía, siendo una referencia en este tiempo como maestro, como rabí de Israel. Es despojado para llevarlo al sacrificio como que se había cometido un delito. Todo esto estaba previsto por el Padre Eterno, pero en este momento él es despojado de una vestidura de maestro, de profeta de Israel en su tiempo, para que se cumpliera lo escrito por los profetas. Otro aspecto que podemos comparar es que ambos se creyeron muertos. En el caso de Joseph lo encontramos en varias citas, vemos en Bereshit 37:34, cuando Jacob rasgó su vestimenta, se vistió de luto e hizo duelo mucho tiempo por su hijo, porque los hermanos de Joseph le habían dicho a Jacob que éste había sido devorado y que había muerto. Y en el caso de Yeshua sabemos que estuvo muerto y por 3 días. En Mateo 27:60, entre otras citas, podemos decir lo que dice: y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y esto lo encontramos cuando él es enterrado y durante 3 días él está muerto. Y para muchos sigue muerto, pero nosotros sabemos que él resucitó y que vive para siempre. Pero esas vestiduras, como hemos visto que fueron quitadas, no fueron quitadas para un propósito indefinido, sino con un propósito que ya estaba pautado por el Eterno. En el caso de Joseph transcurrieron 12 años para que finalmente el faraón paró, le quitaras esas vestiduras que también tuvo en la cárcel después de haber estado preso, y finalmente quita de su mano su anillo de sellar y lo pone en la mano de Joseph, lo viste con ropas de lino fino y le pone una cadena de oro alrededor del cuello. Esto lo relata Bereshit 41:42, y es allí donde lo viste de el virrey, el señor de la tierra, es vestido Joseph. Asimismo Yeshua dice: desde que llegó, comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas palabras de Yeshua, donde nos hablan del acercamiento del reino de los cielos y que se cumple con ese sacrificio que él hizo, ese Yeshua cuando vino y que cumplió con su rol de profeta, hoy cumple el rol de sacerdote y vendrá como rey. Ese mismo que dividió la historia en un antes y en un después. Así como Joseph dividió la historia de alguna manera cuando se convierte en virrey de Egipto, y luego de estos años y de estas etapas de abundancia, en la etapa de hambruna, muchos fueron a Egipto a buscar el sustento. Así Yeshua ha dividido la historia y en un antes y en un después. Para los que creemos, e inclusive aún bajo la influencia grecorromana, donde le han cambiado su nombre como Cristo, pero luego hablaremos de eso, y dicen antes de Cristo, después de Cristo, ha cambiado la historia, porque antes el conteo de los años era en base a los años de los reyes. Yeshua, sin saberlo, muchos reconocen su reinado. Por eso los que no lo reconocen dicen antes de la era común y después de la era común. Pero nosotros sabemos que esas vestiduras cambiadas a Yeshua después de su resurrección lo establece como rey del mundo, porque el mundo puede encontrar en él un reinado para vivir su palabra, para vivir en paz en medio del perdón que encontramos en su sacrificio. Así que esas vestiduras que Yeshua comenzó
en su ministerio, pero después de su muerte fueron cambiadas a unas vestiduras de transformación, de resurrección, de un sacerdocio para interceder por nosotros y de un reinado que finalmente regresará para establecerse sobre todos aquellos que le esperan. Esas vestiduras son las que nos dicen: tenemos un Mesías, tenemos un rey, y ese rey está esperando que muchos se vuelvan a él para esperar su regreso. Y como comentaba, tanto a Joseph como a Yeshua les cambiaron el nombre. Paró, el faraón, llamó a Joseph Safenat Panea, y ese nombre tiene un significado. Para nosotros en habla español, pues no nos dice nada ese nombre, pero luego comentaré qué significa ese nombre. Igualmente a Yeshua se le cambió el nombre por la misma influencia grecorromana, por las traducciones, pasó del hebreo al griego y del griego a los demás idiomas. Yeshua, su nombre hebreo, pero cuando pasa al griego le cambiaron a Jesús, que es traducido al español como Jesús, y Cristo, que en griego, Christos, ese nombre es la traducción de Mashiach. En griego traducen el hebreo Mashiach, y ese Mashiach significa Mesías. Lo tradujeron como Mesías al español, pero en realidad significa ungido. El proceso de unción en las escrituras se aplica para reyes, para sacerdotes e inclusive para el santuario. Todo rey era ungido con aceite, todo sacerdote era ungido con aceite, y Yeshua fue ungido por el Ruach HaKodesh, que es simbolizado por aceite, y vemos el testimonio de Yohanan el Inmersor cuando dijo que había visto descender el Ruach HaKodesh en forma de paloma sobre él después de la purificación por él. Entonces ese Yeshua HaMashiach y ese para Joseph Sefanat Panea tiene un significado. En el habla española podemos decir que el significado para cada uno, para Joseph era el que descifra misterios. ¿Por qué? Porque Joseph interpretó los sueños y él reconoció que esa sabiduría de interpretación venía del Padre Eterno. Y así Yeshua, esos nombres con que nos ha llegado y con que le ha llegado a la humanidad en diferentes idiomas, porque para cada idioma han dado un nombre diferente a Yeshua, es sencillamente el Salvador ungido, ungido para salvación del pueblo de Israel y para salvación de la humanidad. Y en este análisis comparativo encontramos algo muy importante, que es la autoridad delegada. En Bereshit 41:40 encontramos que Joseph, cuando Faraón Paró le dice: tú estarás a cargo de mi casa y conforme a tu mandato será alimentado todo mi pueblo. Tan solo en virtud del trono real seré yo más importante que tú. Es decir, solo en el trono el faraón era mayor que Joseph. En niveles de dirigir, gobernar, tomar decisiones y del pueblo dirigirse a la autoridad mayor, era Joseph quien gobernaba tanto Egipto como tomaba decisiones en cuanto a las naciones y las tierras extranjeras que vinieran posteriormente, cuando acudieron de hecho en los tiempos de la hambruna. Así Yeshua, vemos en 1 Corintios 15:27, entre otras citas, donde dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Es decir, aquí se exceptúa al Padre Eterno. El Padre Eterno no se sujeta a Yeshua, sino que Yeshua se sujeta al Padre. Por eso el mismo Yeshua dijo: el Padre es mayor que yo. Y en este tema de autoridad delegada vemos el tema de la honra a aquel a quien se le ha delegado autoridad. Lo encontramos en Bereshit, en el caso de Joseph, Bereshit 41, 43 y 44, cuando dice que el faraón Paró lo hizo subir en su segunda carroza y proclamaban ante él: el virrey. Así lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Pero le dijo a Joseph: yo soy Paró. Sin ti ningún hombre levantará su mano o su pie en toda la tierra de Egipto. Entonces, estas palabras dichas a Joseph en cuanto a
que el faraón era quien determinó esa autoridad. Cuando dice yo soy Paró, yo soy el faraón, él fue el que determinó esa autoridad delegada y por lo tanto él mismo está autorizando que sea honrado como esa autoridad y por eso proclamaban ante él el virrey, proclamaban en cuanto a Joseph. Así Yeshua tuvo una autoridad delegada por el Padre y dice, encontramos en Efesios 1:20 al 23, cuando dice, en cuanto posterior a su resurrección, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, fíjense, sentándole a su diestra, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y aquí está sometido todo y como ya mencionamos, solo lo único que se exceptúa es el Padre, así como lo único que se exceptuó en el caso de Joseph fue el faraón. Hay una prefiguración muy clara en esto en cuanto a la autoridad y también en cuanto al hecho de honrar esa autoridad, ese personaje, esa figura a quien se le delegó toda esta autoridad. Vemos que inclusive en los tiempos de Yeshua, cuando habitó con nosotros y hizo su entrada triunfal a Jerusalén, se postraron, tiraban palmas, porque estaban honrando a aquel varón que ya había sido reconocido como profeta y como maestro de Israel. Así fue Joseph cuando se cumplió en su sueño con sus hermanos que se postraron ante él, sin saber que era su hermano. Así en este tiempo encontramos que muchos hermanos asimilados a otras religiones dentro de nuestro pueblo de Israel, sin saber, creen en Yeshua. Yeshua, el varón judío que fue escogido por el Eterno, que se hizo carne en la palabra del Eterno, donde habitó la plenitud del Eterno, la plenitud de Dios que él quiso revelar a través de Yeshua, y muchos se postran ante él, sin saber y sin reconocer que era aquel profeta anunciado para salvación de Israel y las naciones. Y sin temor podemos, como cita en Apocalipsis 12:10, donde dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Sin temor podemos honrar a esa autoridad. Muchas veces la gente siente un temor y decir, bueno, pero son 2 dioses, 3 dioses. No estamos hablando de un número de dioses, de trinos, de 5 o 4 dioses. Estamos hablando de, y lo vamos a ver posteriormente, el Padre Eterno es autoridad y poder sobre todas las cosas, pero delegó en Yeshua el poder, el reino. Él es Señor, así como Joseph fue el Señor de Egipto y para la tierra en este tiempo de hambruna que tuvo la humanidad en su época. Y así vemos que Joseph, estando en el exilio, salvó al mundo de la hambruna, no solamente a Egipto, sino que venían de otras tierras a buscar sustento. Y de toda la tierra, como dice Bereshit 41:57, de toda la tierra venían a Egipto para comprar de Joseph, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Así Yeshua ha sido salvación y es salvación para judíos y extranjeros. Yeshua por eso dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yeshua no solamente nos da sustento, alimento espiritual, Yeshua nos da salvación y nos da vida eterna. Y hay algo muy paradójico, porque así como Joseph estaba en el exilio, así Yeshua está en el exilio, porque ha sido transformado de alguna manera al cambiar su nombre, al tener un dominio que tienen algunas religiones, podemos hablar de Roma, y está también en el exilio, porque no ha sido reconocido su señorío y su mesianidad a nivel de Israel. En nuestros tiempos se le ha reconocido por muchos judíos como un maestro de Israel. Y muchos acuden a Israel para conocer ese espacio histórico donde ocurrió el acontecimiento de la venida, muerte y resurrección de Yeshua. Con otro nombre lo buscan, como Cristo, como Jesús o cualquier nombre según el país del que pertenezca aquel creyente. Pero sabemos que Yeshua es judío, que nació como judío y que es en Israel donde se establecerá su reinado, y él está constituido para salvación no solamente de Israel, sino de todas las naciones.
Y así como Joseph fue el señor de Egipto, el señor de la tierra en estos 7 años de hambruna que pasó la humanidad en esa época, encontramos en Hechos 2:36 cuando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Mashiach. Y por eso también dice 1 Corintios 8:6, dice: solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y aquí encontramos la mediación, es decir, Yeshua como mediador, autoridad y mediador, en el cual está dada toda la autoridad que el Padre quiso dar y revelar, porque lo encontramos también en los escritos como los hebreos, cuando dice que en él el Padre se reveló en otros tiempos a través de ángeles, profetas, pero que en el tiempo en que vino Yeshua se reveló a través de su Hijo, Yeshua. Todo lo que el Padre quiso revelar y todo lo que quiso dar en autoridad se lo dio a él. Así que por eso dice: solo hay un Dios como la autoridad suprema, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y Yeshua HaMashiach es el Señor, y nosotros por medio de Él. Es por medio de Él que tenemos acceso al Padre. Sin Él no tendríamos acceso al Padre. Y ya para cerrar esta pequeña reflexión en cuanto a esta parashá Miketz, al cabo de 2 años posteriores a aquel sueño que tuvieron los siervos del faraón, fue que Joseph fue llamado por el faraón para que interpretara su sueño. Habían transcurrido 12 años de que Joseph estaba pasando ciertas circunstancias, muchas de ellas con gran calamidad en Egipto, y fue cuando fue nombrado el Señor, el virrey de Egipto. Y al cabo de 7 años de abundancia en Egipto, vinieron los 7 años de hambre. Así pasa el tiempo, y nosotros mismos debemos estar conscientes que el tiempo que Dios tiene determinado para muchas cosas está determinado por Él, y nosotros sencillamente necesitamos aprender a vivir cada tiempo sujetos a Él en plena fe, como dice y relata el escrito de los hebreos, en plena certidumbre de fe. Independientemente de las circunstancias, hay un Dios, un Padre eterno que cumple promesas, y un Señor, el Mesías. Dice en Filipenses 2:11: toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Dios Padre. A veces hay una gran complicación en el hecho y se atreven a decir que somos idólatras porque estamos honrando a Yeshua, pero resulta que la misma escritura mesiánica nos dice que confesemos a Yeshua como el Señor, es decir, que reconozcamos su autoridad y señorío, y es para gloria del Padre eterno. Y por eso Yeshua en Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ese pronto, muchas veces también hay una actitud de burla o de incredulidad en cuanto al pronto, y dicen: han pasado más de 2000 años, pero es que tu tiempo no son 2000 años. Nosotros, y lo encontramos en la escritura, que la vida del hombre son 70 años, y si acaso los más robustos 80. Es decir, que nuestro medio cupón, nuestro media de vida es 35 años. Cuando ya tenemos 35 años, hemos vivido la mitad promedio de nuestras vidas. Así que tenemos aproximadamente 70 años para buscar, para creer, para confiar, para crecer, para divulgar el conocimiento que nos ha sido revelado. Y nosotros debemos retener lo que tenemos, que hay un Padre eterno que se dio a conocer a través de su Hijo, Yeshua, como lo relatan los escritos mesiánicos y como fue anunciado en el Tanakh, y que hay un Señor, Yeshua HaMashiach. Por eso no debemos detenernos en incredulidad o desesperanza en medio de las tribulaciones que podamos estar viviendo en el tiempo presente. Dice en Efesios 5:16-17: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor fue revelarse a través de su Hijo, Yeshua HaMashiach, que habitó entre nosotros, murió,
tuvo su resurrección, y por esa resurrección hoy día está sentada a la diestra del Padre, sentado al lado de su trono para interceder por nosotros, y regresará para reinar y a buscar a los que le esperan. Así que confiemos, perseveremos, creamos que su palabra es verdad y que tenemos un Dios fiel y verdadero, y que Él vendrá a buscar si nosotros esperamos y aguardamos confiadamente en que Él cumplirá su palabra. Así que bendiciones a todos y Shabbat Shalom.